este es muy moderno, ya tiene un Mac. Ya si hablamos de la otra gran faceta, ¿no?, que tenemos los filólogos, que es la de la enseñanza, pues esto seguro que también lo han visto circular por internet, ¿no? Dependiendo de los distintos grupos sociales, pues cada uno tiene una imagen idealizada del profesor. Desde luego lo que intentamos precisamente, yo creo, con este tipo de actividades es desmontar la idea que pueda tener la sociedad, pues de que estamos para internarnos, ¿no?, en un manicomio. Y bueno, y estoy totalmente de acuerdo en que nosotros nos sentimos auténticos héroes omnipotentes. Bien, pues el recorrido entonces de esta charla, como les decía, va a ser el de intentar ilustrar cómo hace un filólogo que trabaja de textos antiguos en su investigación con estos documentos. Ese recorrido incluye lo que podríamos ahora mismo ejemplificar con estas 4 etapas que ven aquí. Una primera donde se trabaja en un archivo, en una biblioteca, en un espacio a veces físico, a veces no, porque podemos contar con reproducciones digitales, como aparece en la segunda imagen, pero el caso es que trabajamos directamente con un documento, bien sea en papel, bien sea a través de una imagen o una reproducción. A partir de ahí, lo normal también es que los filólogos hagamos una conversión a un texto plano, es decir, a un texto a través de un procesador de texto, como puede ser un Word, y de ahí, ahora, sobre todo en estas 2 últimas fases en las que se centrará mi compañera Leire, es como de ahí pasamos a un texto codificado, que es distinto, tiene una serie de utilidades y ventajas, en las que ya no trabajamos o se trabaja con un metalenguaje, ese texto, la lengua de ese texto está codificada, y entonces eso nos permite también investigar y trabajar de manera distinta que si lo hiciéramos directamente sobre el texto. Como les decía, entonces yo me voy a dedicar en esta primera parte a esos 2 pasos, y mi compañera seguirá con el tercero. Bien, lo primero que necesita un filólogo para tener una investigación es tener un tema de investigación, ¿no?, decidirse a estudiar algo, y es lo que nos planteamos de manera recurrente cada cierto tiempo cuando tenemos que pedir proyectos de investigación. Nosotras ahora mismo, el grupo al que pertenecemos y que ha mencionado antes Alberto, Historia 15, maneja diversos proyectos. Aquí me voy a referir principalmente a los que tienen que ver con las cartas, que son los documentos que vamos a tratar en estas charlas. Nuestro primer gran proyecto, ¿no?, sobre documentación y sobre todo sobre cartas, sobre correspondencia, surgió en 2012 con un corpus, con un grupo que llamamos Documento de Lamentos en Español desde Orígenes, o DOLEO. Lo fundó aquí Lola Pons, nuestra directora y mentora en tantas cosas, y que actualmente tengo el honor de dirigir yo también. Entonces, en este grupo empezamos trabajando, se caracterizaba por ser un corpus histórico discursivo, es decir, que se centraba en reunir o en coleccionar una serie de textos que compartían un acto de habla, un fin comunicativo. En este caso era la queja. No se centraba, como había sido hasta ahora lo normal, en un sitio en concreto o en un tiempo en concreto, sino en un acto comunicativo. De ahí salieron algunas publicaciones, la primera conjunta y de presentación del corpus, luego otra sobre documentos de quejas también del 19, y actualmente pues continuamos transcribiendo y sumando textos y misivas dolosas, como les decimos nosotras, oficiales. Es decir, eso quiere decir que es una correspondencia pública, pues son cartas dirigidas a algún organismo oficial, son, pues digamos eso, es un tipo de carta que se concibe ya de una manera pública y que va a ser leída, en principio, pues por cualquier destinatario. Pero de manera paralela, ya también hace un par de años dimos un salto
a la investigación en la correspondencia privada, es decir, cartas que se mandan particulares entre ellos y no tanto a una institución o a una autoridad reclamando o quejándose por alguna injusticia o por algún hecho que se quisiera pues, reclamar. Y sobre todo nos estamos centrando también últimamente, aunque no en exclusiva, a la correspondencia privada femenina, es decir, a aquellas cartas que se escriben de mano de mujeres. Pues ¿por qué? Pues porque en los últimos años es un tipo de escritura que está teniendo mucho peso. La historia de la lengua necesita de reconstruirse y recrearse con el mayor número de textos y variedades posibles, y la escritura femenina pues ha estado bastante más apartada en los últimos años, y entonces está teniendo ahora una revitalización, ¿no? o está experimentando un interés bastante fuerte en la filología actual. Bien, nosotros hicimos ya una exposición también comisariada por Lola Pons y nuestra compañera María Fernández, Mujeres con Pluma, que ahora mismo está activa y circulando por bibliotecas de Madrid, y ahí ya expusimos una de las varias de esas primeras cartas que se trabajaron dentro del proyecto de Historia 15. Pero eso que comenzó en 2019, porque esta exposición era de 2019, si no me equivoco, pues continúa actualmente con un proyecto que entró en vigor este año, que es el primer proyecto de Historia 15 especializado en lengua epistolar, es decir, en la lengua de las cartas y el cambio lingüístico que en ellas se puede percibir. Son, eso sí, claro, cartas, o sea, en este corpus, en este proyecto encontramos cartas masculinas y femeninas, ahí no tenemos una restricción de género realmente, son cartas de mujeres no vinculadas a Andalucía, lo que sí que está más restringido es la cronología, son cartas principalmente de finales de la Baja Edad Media, de finales de la segunda mitad del XV hasta el siglo XVII, y además pertenecen casi todas a mujeres de familias nobiliarias. Pero también tenemos actualmente un proyecto autonómico, un FEDER, que codirigimos Lola Pons y yo misma, que se combina o se complementa de alguna manera con el proyecto que les estaba comentando antes. Este proyecto, la diferencia es que tiene un mayor interés en los siglos posteriores al que llegaba el otro proyecto, o a los que llega el otro proyecto, los siglos XVIII-XIX, que también es una época que interesa especialmente para la escritura femenina, porque es un momento en el que hay un mayor acceso, aunque es relativo, pero es mayor que en épocas anteriores, a la cultura y la formación en escritura, incluso también de manera minoritaria a lo mejor, pero para las mujeres. Sí que tenemos Andalucía como eje espacial, nos restringimos a escritoras que son andaluzas o que tienen de alguna manera una vinculación con Andalucía, pues porque estén viviendo aquí o porque escriben a familiares andaluces, aunque ellas no sean propiamente andaluzas. Pero en cualquier caso, lo que sí que comparten todas las cartas, ¿no? Que es una premisa inicial, es que esta escritura de las cartas tiene que ser autógrafa y escrita en primera persona, porque es la mejor manera de garantizar la propiedad de los rasgos lingüísticos que estamos analizando con la autora. Y bien, estas cartas son importantes lingüísticamente porque al no estar además restringidas por un productor textual concreto, sino que son mujeres, pero aquí son mujeres de cualquier clase social, de cualquier nivel de instrucción, y además las cartas de por sí son tipos de textos que combinan muy fácilmente recursos lingüísticos más ligados a una expresión, a un lenguaje protocolario, más de un registro más culto, de lo que llamamos ahí lengua elaborada, mientras que en otros pasajes podemos encontrar, al contrario, manifestaciones que nos acercan más a la inmediatez comunicativa o digamos a la lengua más inmediata a lo que sería una expresión o una comunicación oral.
Bien, una vez que tenemos el tema de investigación, lo siguiente que nos planteamos es qué fuentes, ¿no?, vamos a estudiar o dónde vamos a ir a rescatar y a consultar esos textos esos documentos que vamos a analizar. Bien, el trabajo entonces se hace presencial o no, porque es verdad que hay muchos archivos que ya tienen digitalizadas perdón, que le he dado el lápiz, digitalizados sus fondos, sobre todo en los archivos públicos. Un momentito, ya. Sobre todo los archivos públicos, y se puede acceder a una imagen del documento directamente consultando portales con tipo pares, ¿no?, portales de archivos a nivel nacional. Pero bueno, también es bastante frecuente, Alberto, no sé cómo quitar esto, espérate, ya. Pero lo más frecuente es que de alguna manera tengamos que ir a buscar nosotras esos documentos. Claro, tampoco está mal el plan, quiero decir, con este tipo de emplazamientos, ¿no? Este es el interior del archivo arzobispal, que está allí al lado de la plaza de la catedral, esa es la entrada. Desde la Plaza del Triunfo, ¿no?, se atraviesan estos patios, y ahí dentro, ¿no?, está el archivo histórico, porque es verdad que un edificio como este tiene varios archivos. Nosotros vamos buscando sobre todo archivos históricos, porque son los que tienen textos antiguos. Y entonces, una vez que hemos entrado al archivo, por cuestiones de seguridad no hemos podido poner ninguna foto dentro de un archivo, pero bueno, sí que se puede parecer un poco más a las imágenes que he puesto al principio, ¿no?, pues de grandes estanterías antiguas con una mesa para consultar, y in situ ya podemos leer, ¿no?, y observar esos manuscritos o esos documentos que queremos trabajar. Generalmente lo que hacemos, si no tenemos ya esa imagen digital, como les decía, porque el archivo ya previamente lo hubiera reproducido, es solicitar nosotros una reproducción, y entonces podemos obtener, aquí tenemos nuestro guiñito a Alfonso X, nuestro homenajeado del año pasado, y que también tantas buenas actividades nos dio. Hay aquí una copia de las cantigas, y ahí tenemos otro guiñito al segundo homenajeado del grupo, digamos, que es el de este año, Antonio de Nebrija. Este documento en concreto no es del propio Antonio de Nebrija, es de un nieto suyo, y bueno, son unas cuentas, ¿vale? Pero bueno, podemos tener manuscritos como estos, pues más antiguos, del siglo XIII, de finales del siglo XV, principios del XVI, ya más bien ese. Pero también podemos encontrar documentos más recientes, de los siglos, estos que les digo, XVIII, XIX, como es este caso. Este documento además lo queríamos mostrar porque nos parecía muy curioso, es de unas chicas jóvenes cubanas del siglo XIX que están escribiéndose, intercambiando cartas entre ellas, y si se fijan, de manera como cifrada, en mitad del texto introducen imágenes como pictogramas. A mí esto me recuerda a los libros de los niños pequeños, que no sé si saben, mi hija tiene más de uno, que cuando va el texto y va leyendo, y de repente llega un dibujito, ¿no?, que se repite, y entonces asocia, ¿no?, la imagen con una palabra, y entonces encontré con una, pues eso que será, una mujer, ¿no?, y dibuja la mujer por la calle. Esto es un papa, entonces entenderemos que hay una calle que de alguna manera pues se llama así. Y bueno, y la verdad es que es un texto muy, muy curioso de leer y de analizar. Bien, directamente con el texto, después tenemos una primera, podemos tener ya primeras aproximaciones o primeros análisis lingüísticos preliminares, ¿no? Ya veremos que realmente, a pesar de esa primera aproximación que se puede hacer, después las investigaciones más profundas y de extracción de datos y de porcentajes y demás lo hacemos a través de otros medios, no lo hacemos a ojo y con palitos contando, ¿no?, en un papel.
Bien, digamos de la observación directa de esos textos podemos ya ver o analizar rasgos fonéticos, por ejemplo, de la lengua que muestran esos textos. Claro, como son textos, aquí les voy a mostrar sobre todo textos de andaluzas, de la provincia de Sevilla. Entonces encontramos, digamos, muestras que nos representan rasgos fonéticos como puede ser el ceseo frente a la distinción que podía ser articulatoria o meramente gráfica, pero nos encontramos ambas muestras. Si se fijan, pues aquí pone circunstancia. Esto es también un rasgo que a veces ocurre en Sevilla capital, ¿no? El ceseo o ceseo, que estuvimos hablando también el otro día, ¿no? Y el no siempre, no ser sistemático con esto y escribir declaración o hiciera, pero luego circunstancia, ¿no? Y mantener ahí esa dental. Por extenso, ya sería entonces un ceseo. Esto se ve un poquito peor, pero aquí se ve es celebrado. También podemos ver, claro, rasgos propiamente gráficos también, si quisiéramos hacer un estudio de ese tipo, ¿vale? Y sin embargo, pues en otras escribientes, probablemente aquellas que se caracterizan o bien lingüísticamente o por su educación, solemos encontrar también distinción, ¿no? Pues en el caso de Gracia, pues lo que simplemente se detecta es que no es un ceseo, pero como es algo, o sea, es una distribución que se mantiene a lo largo del texto, pues ya sabemos que ese hablante, al menos gráficamente, distingue entre la S y la C. También se pueden ver algunos rasgos gramaticales, ya sean dialectales o no. Por ejemplo, podemos ver sufijos como el sufijo i con esposo Juanico, casos de dequeísmo, ¿no? que en esta época era incluso todavía un rasgo prestigioso, no como ahora, ¿no? Que no es digamos, una construcción normativa, y les dijo de que le habían, ¿vale? Y tenemos ahí ese caso de dequeísmo, o por ejemplo la forma aiga, no sé qué la aiga, ¿vale? ¿No? Y también otro tipo de estudios lingüísticos que podemos hacer con este tipo de cartas es no limitándonos tanto a los rasgos que nosotros decimos de la microestructura, ¿no? Del sistema de la lengua, pues su fonética, su gramática, su léxico, sino que también hacemos análisis más de tipo discursivo, o sea, que tienen que ver con con cómo un hablante configura y constituye lingüísticamente todo un texto. En este caso les tengo algunas muestras subrayadas, aunque tampoco se ven demasiado bien, pero me creen cuando yo les diga, pues que aquí estos son una correspondencia que se intercambian dos novios, Ana Fernández, que es la autora de esta carta, y Juan Mejías, aquí la firma de Juan Mejías, y son dos amantes de Écija que se escriben en 1730. Y entonces, por ejemplo, estamos estudiando también ahora expresiones intensificadoras o de expresión afectiva, ¿no? Y a ver si de alguna manera, aunque todavía no hay datos tan determinantes, pero ver si de alguna manera en este tipo de expresiones, porque siempre se ha dicho que si las mujeres somos más afectivas lingüísticamente, pues a ver si de verdad eso, por ejemplo, se ve reflejado en las cartas de amor, que de por sí pues ya presuponen una expresión afectiva, ¿no? Y este caso, que ya digo que no es paradigmático porque hay todavía que estudiar mucho más, pero fíjense que Ana Fernández se dirige a su esposo como esposo mío, mientras que él escribe a ella como esposa de mi corazón, o sea, ya está haciendo él ahí en ese sentido más intensificador. Y bueno, ella sin embargo, en la despedida, también eso marca la diferencia cuando son saludos y despedidas frente a cuerpo de texto. El saludo y la despedida siempre es más protocolario, pensemos en nuestros propios correos electrónicos, ¿no? Que siempre son estructuras más fijas que el interior y el desarrollo de un mensaje, pero luego ella sí que se despide diciendo que será su esposa de su corazón hasta morir, ¿no? O sea, así como con ese dramatismo romántico. Y Juan Mejías le dice bueno, que él siempre será su amante esposo a pesar de todo el mundo y que lo firma con la sangre de su corazón.
O sea, entonces el hombre está entregadísimo a Ana. Y estas, digo, son algunas de esas investigaciones o aproximaciones que podemos hacer de primeras con la lectura directa sobre el papel. Bien, tengo encendido el... Perfecto. Bueno, pues como les ha explicado Blanca, estos primeros pasos fundamentales para la investigación a día de hoy se quedan cortos, se quedan escasos, porque el filólogo quiere llegar a comprender no solo las estructuras o a conocer los rasgos más fáciles de detectar en una simple lectura del manuscrito o del pergamino o del papel tomado del archivo, sino que quiere adentrarse en otras características y sobre todo quiere adentrarse en la cuantificación para poder responder a la pregunta que nos hacíamos al principio y que además alguno en el público decía, ¿no? Filólogo, nosotras como historiadoras del español queremos saber cómo era la lengua que nos presentan los textos. Entonces, para ello llegamos a la tercera y cuarta fase que les decíamos al principio. La elaboración de un texto, pasamos del documento, del monumento, ya al texto que podemos manipular, y una cuarta fase en la que recientemente nos hemos introducido en nuestro grupo, que es el del texto digital, 100% digital, igual a codificado. Vamos a hablar sobre ello. Bueno, antes de llegar a eso que estamos prometiendo desde el principio, ya en el título, tenemos que enmarcar un poco el trabajo de paso del monumento al texto, aunque sea en plano. Nuestro grupo de investigación, igual que otros casi 30 grupos de investigación españoles, extranjeros en Europa y también en América, desde hace prácticamente 20 años, están trabajando en una misma dirección, que es en la de la elaboración de un corpus hispánico y americano en la red de textos antiguos, desde la época de Orígenes hasta prácticamente el siglo XIX. Pues bien, esta red tuvo al principio del todo, en 2005, el objetivo de establecer por primera vez, aunque ya había habido intentos, por supuesto, en toda la tradición filológica española, pero establecer por primera vez una metodología común para la edición de estos textos antiguos, especialmente textos no literarios, entendido no literario como aquellos testimonios que extraemos del archivo, como estas piezas que os hemos ido enseñando, salvo esos guiños que hemos hecho a Nebrija y a Alfonso X, que no eran precisamente documentales. Bueno, el de Nebrija sí, pero el de Alfonso X no. En fin, entonces en esta red se propuso una triple presentación del documento. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo es justamente el que pueden ver en la pantalla. Es la comprensión total de ese testimonio que pretendemos analizar posteriormente. Esto es, ofrecemos al investigador el facsímil, esto con lo que hemos estado jugando hasta este momento, y dos versiones del texto. Una primera versión, que conocemos como texto o versión paleográfica, que es el intento de representar en un documento de Word con unos caracteres de ordenador en este momento, las grafías y los usos scribendi, los usos gráficos y de manuscritura o de imprenta del testimonio que tenemos delante. Y una tercera versión, o una segunda versión propiamente del texto, conocido como texto crítico o presentación crítica, que no es una modernización, sino que es una interpretación de lo que el texto paleográfico nos da según el periodo en el que se ha escrito. Entonces hay una serie de regularizaciones gráficas, de aquellas grafías que no tienen ya ningún valor fonético, se regularizan también cuestiones del uso de las mayúsculas y de las minúsculas que tanto cambian a lo largo de la historia de nuestra ortografía y otro tipo de cuestiones. Entonces, esto fue uno de los principales logros de esta red, establecimiento de una metodología, y desde entonces en Historia 15 hemos trabajado siguiendo esta metodología y los corpus los hemos construido así.
Tanto es que desde la creación de la página de esta red, donde está ahora mismo albergado el corpus, Doleo forma parte de ese corpus junto con otros tantos que han seguido la misma metodología. Son todos ellos corpus de textos documentales o archivísticos, es decir, textos notariales o cancillerescos, textos particulares, misivas entregadas, ¿no?, como esas muchachas cubanas o esas mujeres o esos novios de los que hemos podido leer, o textos más oficiales escritos por los diferentes municipios, y tienen algo muy positivo porque es que la mayoría de ellos están fechados y localizados en un punto geográfico de la península o del mundo hispanohablante que nos pueda interesar. Y también suelen tener la firma y el dato de quien lo ha escrito, lo cual también nos permite poder realizar una investigación un poquito más allá y poder observar tendencias en otros textos que puedan compartir amanuenses y escribanos que participaban en esas diferentes escribanías o en escuelas de escritura. Entonces, bueno, el primer paso está más que dado. Ya tenemos una metodología y ya tenemos corpus plenamente en activo y ya publicados en Internet, donde se ha podido trasladar ese monumento a un texto. Pero, ¿acaso eso es suficiente? ¿Acaso con eso que hemos llamado texto sí digital, porque está en un ordenador y está publicado online y se puede consultar y se pueden hacer algunas búsquedas, ¿acaso es suficiente? Entonces, aquí la pregunta que nos planteamos nosotras es la de ¿qué entendemos por digital? ¿Qué implica poner esa coletilla a esto que estamos haciendo como edición? Pues bien, va un poquito más allá de lo que observamos en esta imagen, ¿no? Aquí el pobre hermano Dominico, ¿no?, ahí pasando sus transcripciones y sus ediciones de esos pergaminos con su pluma, ¿no?, y sobre el CD y esa vela en ese ordenador. Bueno, superamos un poco ese momento. Incluso supongo que el software del que vamos a hablar no lo soportaría este ordenador, pero bueno, damos un paso más adelante. Entonces, para poder explicaros ese TEITOC, tenemos que tener todos muy claro a qué nos referimos con un texto digital. Un texto digital, sin lugar a dudas, es sinónimo de un texto marcado. Un texto marcado que implica que además del texto que hemos tecleado previamente o que vamos a ir tecleando según hacemos nuestra edición, tiene incorporada una información metatextual y una información que nos permite identificar las diferentes partes del texto. Tenemos 2 columnas, tenemos 3 columnas, tenemos márgenes, toda esa información la podemos codificar. Podemos incluso añadir información semántica, nombres propios, lugares, léxico muy específico que nos pueda interesar porque sea algo nuclear en nuestro proyecto. Incluso podríamos identificar y marcar informaciones extra lingüísticas como manículas o diferentes imágenes o información que pueda ser relevante dependiendo de nuestros objetivos. Entonces, la marcación es eso, la adición de una información extra distinta a los propios caracteres que nos va a permitir después jugar con esos caracteres con un fin filológico. Entonces, la creación de un texto digital, por supuesto, igual que la creación de un corpus no digital, supone un planteamiento y una planificación bastante rigurosa al principio, ¿no? Alguna vez ya lo he ido mencionando en estos últimos instantes, no podemos marcarlo todo. Sí, paréntesis, podríamos marcarlo todo si tuviéramos un equipo de 1000 millones de personas, investigadores, trabajando con un mismo corpus o dispusiéramos de todo el tiempo del mundo para trabajar con ese corpus o ese conjunto documental, que no es el caso, ¿no? Cierro paréntesis, por lo tanto, tampoco sé si sería realista. En todo caso, tenemos que decidir, dependiendo de los objetivos de nuestro proyecto, qué queremos marcar y en qué nos vamos a centrar y, sobre todo, a quién va a dirigirse ese resultado de la investigación. Entonces,
¿qué tipo de lenguaje informático o a qué tipo de lenguaje informático podemos recurrir para poder llevar a cabo esta marcación, esta adición de información metalingüística? Pues el lenguaje al que desde la tradición anglosajona y a la que se ha sumado la tradición hispánica, el lenguaje por excelencia ha sido XML. XML, un lenguaje no creado para estos fines, sino para otros, que supongo que todos conocerán o habrán escuchado, pero del que derivó en los años finales de los años 80, prácticamente en los 90, un consorcio, un grupo de investigadores centrados, ellos sí, en las humanidades, que desarrollaron esto que vemos ahí, TEI. Así hablando rápidamente, pues TEI, ¿no? El Text Encoding Initiative. Entonces, antes de explicarles brevemente qué es esto, para poder entender después cómo trabajamos en esta plataforma de TEI Talk, brevemente, aunque como les he dicho, supongo que conocerán qué es esto de XML. XML es un metalenguaje informático que se encarga de representar una serie de informaciones. Es un metalenguaje creado a su vez, o sea, es derivado de otro que surgió un poquito antes. Es un metalenguaje que fue depurándose hasta ser publicado en 1998. Tiene de positivo que es un metalenguaje simple, es un metalenguaje flexible y sobre todo que es un metalenguaje legible para el ojo, para el humano, ¿no? Entonces eso hace que sea al final el metalenguaje elegido para todo lo que soporta los elementos digitales y todas las pantallas, ¿no?, a las que estamos pegados en nuestra cotidianidad. Es independiente a cualquier software, otra de las bondades de este metalenguaje, y es un metalenguaje idóneo para conseguir la preservación y el intercambio de información. De ahí que las bibliotecas digitales lo alberguen, ¿no?, dentro de ellas. En cuanto a su estructura y a su sintaxis, para los filólogos tampoco nos es demasiado complicado hablar de morfología y sintaxis, lo que pasa es que tenemos que pensar en un lenguaje diferente, pero tiene una estructura que tiene que escribirse siempre de la misma manera, es decir, todo aquello que queremos codificar tiene que ser enmarcado entre dos etiquetas, una de apertura, como la podemos ver aquí, y una de cierre, ¿de acuerdo? Y se tienen que escribir siguiendo una serie de reglas morfológicas y sintácticas para que el documento en XML esté bien formado y se pueda validar por una serie de lenguajes que permitirán después hacer algo con ese documento en XML. Pues bien, en los finales de los años 80, como les decía, a una serie de investigadores centrados en las humanidades y también en estudios de la sociología, les interesó llevar ese metalenguaje a su terreno y pensaron en modelizar y en customizar esas marcas que, como les decía, eran personalizables de XML para fines de sus propias investigaciones. Crearon así este consorcio, TEI, y elaboraron y siguen elaborando, porque es un consorcio muy activo en este sentido, siguen elaborando guías para poder etiquetar textos humanísticos. ¿Qué tipo de textos? Pues diccionarios. Textos de prosa, textos de drama, de poesía, textos manuscritos como los nuestros, todo tipo de textos que puedan ser analizados y puedan ser interesantes para humanistas. Esto es lo que en un diccionario, en ese diccionario de la lengua española que seguro alguna vez han consultado en el portal de la Real Academia, pues hay detrás de ese golpe de clic, ¿no?, que vamos haciendo cuando consultamos, por ejemplo, la palabra ventana, ¿no? Entonces, absolutamente toda la información está codificada con esos elementos. Bueno, aquí no hay nada diferente a esa marca que les mostraba al principio, ¿no?, de XML. La entrada, la forma de la entrada está marcada así, después se indica el sentido, se indica información gramatical y todo lo que uno quiera ir agregando, porque
puede ir introduciendo según la sintaxis del propio XML, adaptado a TEI, todas las etiquetas que uno quiera conseguir. Bien, pues vistas las bondades de este metalenguaje TEI, en el grupo Historia 15, desde hace unos años, tuvimos la inquietud de dar un paso más allá, de pasar de tener ediciones planas en documento de Word a tenerlas etiquetadas, marcadas, porque observábamos que la rentabilidad de ese material marcado era muchísimo mayor. Bueno, seguro que todos han sufrido, ¿no?, los desvelos cuando alguien, después de escribir un documento de Word, se quiere hacer algo con un documento de Word. Pues es un poquito complicado y poco rentable para investigaciones serias, ¿no?, un poco haciendo el guiño antes, como decía Blanca, ¿no? No queremos estar contando y apuntando con colorines, que es una opción y es muy divertida, pero al final uno tiene que pasar esa frontera. Bueno, en los últimos 15 años, sí, prácticamente 15 años, en el mundo hispánico, aunque de una manera bastante lenta, por desgracia, se ha ido introduciendo este lenguaje, este lenguaje de TEI, pero siempre con una serie de problemáticas, ¿no? Bueno, la primera era la escasa formación. Los que aquí miro para ese lado, alumnos de filología y por aquí colegas también de filología, sabemos la poca implicación o la poca relación que hay, la comunicación que hay también, ¿no?, entre disciplinas tan aparentemente alejadas como es la filología y la informática, ¿no? Entonces, cuando uno sale y se declara filólogo o incluso doctor en filología, sus conocimientos más allá de la filología suelen ser escasos, salvo que se dedique uno a formarse en ese terreno. Entonces, bueno, salvando ese problema, que es factible, introducirse y construir corpus en un metalenguaje como este, el de TEI, seguía teniendo y sigue teniendo algunos problemas ya salvados por esta plataforma, ¿no?, que era el de poder trabajar de una manera más o menos razonable y ágil con los propios editores de XML, ¿no?, con una serie de dificultades que me las voy a ahorrar ahora para ir a lo positivo y animar aquí al público presente. La solución es esta plataforma, TEITalk. Es una plataforma que por su propio nombre utiliza el metalenguaje TEI. El que trabaja aquí está etiquetando sus documentos con XML TEI, pero el creador de esta plataforma, Martin Jansen, desde 2014 ya está online esta plataforma, implementó una serie de facilidades para el investigador. ¿En qué residen esas facilidades? Pues en que el investigador es capaz de trabajar en este entorno que él llama multifuncional y realizar todo el proceso desde el principio hasta el final. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en el que uno crea el documento digital hasta que explota y hace las búsquedas para extraer la información lingüística, discursiva, ecdótica que uno quiera. Y el segundo de los puntos al que hacía un poco alusión anteriormente, es una plataforma en la que el investigador no tiene por qué tener una gran especialización técnica. Debe saber o debe tener un conocimiento básico sobre qué es y cómo funciona XML, porque va a tener que teclear en menor o mayor medida, pero hay una serie de fases de trabajo que se realizan sin tener que escribir código, y eso lo hace más amable. Además, como lo habrán visto ya desde el principio, esta plataforma, además de TEI, tiene una segunda parte, TOC, que es precisamente unas etiquetas nativas creadas por el propio Martin Jansen, que permiten tokenizar, identificar cada una de las piezas, cada uno de los elementos, letras o signos de puntuación de que se compone un texto. A su vez, desde 2014 hasta el... Ahora.
Volvemos. Decía que desde entonces hasta hoy se han ido y siguen implementándose mejoras para el propio investigador. La principal fue la que introdujo un investigador que a día de hoy trabaja en la Universidad de Granada, en el Departamento de Lengua Española, Bahamón de dos Santos, y que consiste en que en un mismo archivo de XML TEI pueden incluirse todas las formas abreviadas, desarrolladas y normalizadas, consiguiendo, por lo tanto, ese objetivo que tiene Carta, también, como les decía al principio, dos documentos que representan la transcripción paleográfica, donde mostramos abreviaturas y otra serie de características propias del manuscrito, y esa regularizada, ¿no?, donde desarrollamos y normalizamos las cuestiones gráficas. Y en el último prácticamente año o año y medio, totalmente pandémico, en este entorno TEITOC se ha implementado una serie de trabajos que venían haciéndose en el propio seno de la red Carta, que era un poco la adaptación de esos criterios de los que hablábamos al principio a un lenguaje XML TEITOC para poder marcar todas las necesidades de un documento hispánico antiguo en fuente única, un único fichero con toda la información necesaria. Entonces, por seguir con las bondades, es una plataforma en la que en los últimos meses, no llega casi ni al año, como pueden ver aquí, bastantes proyectos de investigación y bastantes corpus se están trasladando, se están volcando en esta plataforma, lo cual tiene de positivo que las diferentes demandas hacen que la propia plataforma, que el propio software mejore las propias funcionalidades. Además, como se puede ver, los diferentes corpus son también tipológicamente y cronológicamente bastante diversos, lo cual hace que la diversidad la diversidad tipológica y de naturaleza sea bastante notable. ¿Cómo es el proceso? Bueno, uno tiene un documento, puede partir de la situación de que ya tiene un corpus o parte de un corpus en un TXT, en un documento de Word. Se pueden realizar una serie de conversiones a un entorno XML. O puede, desde cero, partir y trabajar etiquetando, marcando, transcribiendo digitalmente en la propia plataforma. Una vez tiene ese documento XML allí, en la plataforma de TEITOC, procede a diferentes procesos que son semi-automáticos. El primero de ellos es un proceso claramente automático, que es un proceso de tokenización, esa identificación de las diferentes unidades de trabajo, las palabras y los signos de puntuación. En segundo lugar, procede a la normalización ortográfica, a ese paso de la transcripción paleográfica a la presentación crítica, ya no de las diferentes piezas, sino de cada uno de los tokens. De forma también automática se agrega a cada uno de los tokens esta otra marca, que es la marca de NFORM, que es la forma normalizada. Y el tercer y cuarto paso son justamente aquellos en los que no hay que tocar código. Hay una pantalla que ahora les voy a mostrar, se habilita cuando se clica sobre cada uno de los tokens para poder introducir la información de cada uno de los lemas y cada una de la información morfosintáctica o del tipo lingüístico que uno quiera. Entonces, para mostrarles el resultado de trabajar con esta plataforma, hemos seleccionado uno de los documentos que forma parte de Doleo y este es el resultado final. Uno puede ver con diferentes, además, colores, un poco para facilitar a golpe de vista también la información paleográfica y crítica en una misma pantalla, junto con la imagen para poder hacer comprobaciones de diferente tipo. Y aquí lo que hemos hecho en la siguiente pantalla, ahora espero acertar, porque es un vídeo, hemos insertado un vídeo, pero no sé cómo... Ahora, vale. Entonces, fíjense. Cuando uno clica sobre la forma transcrita, lo que ve
lo que la pantalla le está mostrando son las formas que están escritas en ese documento. En este caso, este nuestro, ahora se va a ver, cuando ponemos la forma expandida, en el manuscrito estaba abreviado, esa NRO, abreviatura súper típica, ¿no? Y cuando clicamos sobre la forma expandida, todas esas formas abreviadas se nos expanden. Y llegamos a la forma de la presentación crítica. Vemos los cambios que se han producido. Ya no tenemos minúsculas como aquí en Castilla o en León, vemos también la adición de tildes, la adición y supresión de signos de puntuación y además podemos jugar con la adición o supresión de colores, de darle formato, de que la división de páginas, de folio o de líneas sea visible o no, o de poder visualizar también la imagen. Todo esto lo que tiene por detrás es un documento en XML-TEI tokenizado y también normalizado y no anotado morfosintácticamente porque todavía estamos en fase de trabajo. Y claro, una vez que tenemos un documento digital, entendido digital como marcado, tenemos todas las posibilidades del mundo a la hora de hacer un análisis cualitativo o cuantitativo. Y esto es lo que nos ofrece también la plataforma. Por eso les decía, esta plataforma nos lleva desde el principio, desde la construcción del texto hasta la explotación de ese texto. Y claro, ya que tenemos dos versiones, paleográfica y crítica, podemos hacer búsquedas sobre cada una de las dos versiones. Por ejemplo, nos puede interesar hacer búsquedas sobre las fórmulas de tratamiento, un poco como en estas cartas, ¿no? Para ver cómo son esos tratamientos y cuál puede ser el valor de usted, y podemos buscar sobre la opción, en este caso paleográfica, mostrando la abreviatura, o sobre la versión normalizada, donde hemos ya decidido que esa forma VD de los documentos se debía leer ya ahí como usted. Y bien, queríamos con este recorrido del archivo a la parte más digital mostrarles el día a día de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación y en otros, pero especialmente lo que estamos haciendo en los últimos tiempos, para poder ofrecerles, ¿no?, una imagen quizá más real, más nítida, ¿no?, del trabajo del filólogo, mucho más próximo, ¿no?, a otras disciplinas no tan alejadas, ¿no? Entonces, al final, hacer filología implica, a su vez, conocer, aunque sea de puntillas, otras disciplinas, otros conocimientos, porque esos conocimientos nos va a devolver una imagen más clara y más completa de ese objetivo, ¿no?, de la lengua de los textos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa interesantísima charla. Lo he aprendido muchísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Voy a repetir la pregunta porque como se está grabando, ¿de acuerdo? Preguntan que cuál es la esencia del lenguaje. Esa es la pregunta, ¿eh? Bueno, o sea, el lenguaje, yo creo que en esencia... Ay, perdón, sí. Sácalo, por favor. Sí. Es que yo me lo he quitado. Bueno, yo creo que el lenguaje, como la capacidad humana de comunicarse, pues digamos que lo que de base tiene es que permite que los seres humanos, que las personas se interrelacionen, se comuniquen, puedan llevar a cabo su vida, su día a día. Y además, precisamente, gracias al estudio y la investigación de este tipo de documentos antiguos y de cartas, no solamente podemos ver cómo se hacía,
antes, o sea, no solamente podemos ver qué lengua se hablaba antes, sino cuáles eran esos usos y costumbres, por ejemplo, en las convenciones sociales que solían hacer. Nosotros somos filólogas y en realidad nuestro concepto de la filología es mucho más amplio que puramente lo lingüístico. Hacemos también reconstrucción sociohistórica y establecemos eso, pues a lo mejor con documentos de este tipo, cuáles eran los temas de los que conversaban las mujeres que se intercambiaban estas cartas, cómo comentaban su día a día, cuáles eran las ropas que utilizaban, los actos sociales a los que acudían, con quién, y bueno, pues básicamente esa sería mi respuesta. Yo tengo una curiosidad, o sea, ¿hasta qué punto esta plataforma está reconocida o está implantada a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial todavía creo que no ha dado el paso a América, está pronto a darlo, pero desde 2015 hubo un proyecto, además de cartas, Postscriptum, en la Universidad de Lisboa. Es el proyecto con el que se estrenó la plataforma y de ahí ha ido viajando a otras universidades españolas, pero ya está en Europa. Ahí salía la Universidad de Lausana, pero está en la Universidad de Praga y otras varias. Además, no es una plataforma, como en nuestro caso, útil para textos más o menos breves. Las imágenes que han visto son documentos de una única pieza. También es apta para poder hacer crítica textual. Ahí en la Universidad de Praga, de hecho, están trabajando con textos literarios, con fuentes diversas y están intentando también que la plataforma sirva para ello. Así que, bueno, hay casi unos 25 grupos de investigación europeos por ahora que están trabajando sobre ello. Y hay publicaciones, el propio Martin Jansen, profesor universitario, ha hecho publicaciones al respecto y todos aquellos que nos estamos sumando también estamos a su vez haciendo investigación sobre cómo es la plataforma. Y en ese sentido se puede dar el caso de incluso la publicación, crearla dentro de la plataforma. Sí, o sea, de hecho ese es el objetivo. O sea, el objetivo para el que surgió esta plataforma era para poder dar respuesta a una demanda, que era precisamente la de un único lugar donde preparar y hacer todo el proceso. Entonces, cuando uno tiene la colección, el corpus de textos con el que está trabajando y quiere publicar esos textos, puede realizar la publicación desde ahí. Sobre todo también puede descargar todos los ficheros XML y a partir de un fichero XML uno puede hacer lo que quiera hacer. Claro, y también permitirá el trabajo colaborativo, ¿no? Cuando dispongáis de esos 1.000 millones de becarios. Exactamente. No remunerados, sí. También voluntarios, sí. Sí, explotación de equipo humano. No, y claro, lo bueno además, bueno, pero era broma. O no, pero que claro, sobre todo además lo bueno de esta plataforma, que cada vez es más internacional en ese sentido, es que tú puedas hacer análisis lingüísticos y establecer estadísticamente a lo mejor pues frecuencia de apariciones de formas lingüísticas o tendencias de la lengua, no solamente con tu corpus, sino que también lo puedas hacer combinando esas búsquedas con corpus y documentos de los otros grupos que están en esa sinergia. Pues muchas gracias, Blanca y Leire, por esa interesantísima charla y nos vemos en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Seguro, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.